La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. Le invitamos todos los sábados a nuestra secuencia Tiempo con Dios, vía Zoom, ahora 7:30 p.m., tiempo de Perú. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Doble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Doble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar.
Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Y bueno, vamos a nuestro estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando varios versículos y capítulos y bueno, citas bíblicas con relación, vamos a ir girando con relación a lo que nos dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, que es un pasaje bíblico que ha estado sonando mucho, como dicen los muchachos, durante estos años de toda esta situación mundial, especial, particular, donde somos testigos pues de cómo se va implantando este nuevo orden mundial y el remanente de Dios está ahí y nosotros como creyentes estamos llamados a ver todas las cosas desde la óptica de la palabra del Señor, ¿verdad? Desde ahí. Entonces, Romanos 13, en el versículo, desde los versículos 1 al 3, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero note que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y bueno, este pasaje pues ha servido para que muchísimos líderes religiosos, ¿no?, pastores, parte de la curia de la organización católica romana también, hablándole a sus feligreses, han mencionado pues a rajatabla que este pasaje nos dice de que tenemos que estar absolutamente sometidos a los dichos, decretos, normas que establezcan los gobiernos y que nosotros no podemos hacer más que obedecer. Pero hoy, a la luz de las Escrituras, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Sobre todo que sometimiento no es necesariamente obediencia absoluta, sino que la Biblia nos da los parámetros para poder filtrar y limitar esta cuestión de someternos a las autoridades. Entonces vamos a verlo. He hecho un estudio bíblico que es amplio, espero que el tiempo nos dé, o si no podríamos dejarlo en dos partes. Vamos a ver cómo Dios nos guíe. Pero esto, hermanos, debe llevarnos a tener en cuenta que siempre la Biblia nos da los parámetros, nos da los límites, nos da el sendero, nos da el derrotero por donde nosotros debemos conducirnos. Y cuando usted conoce la Biblia de tapa a tapa, no lo van a poder engañar, no lo van a poder sorprender, porque mucha gente ha usado este versículo para enrostrarle en la cara a muchísimos creyentes, al remanente, diciéndole: mira, tú eres un irresponsable tal vez, porque no te sometes a las autoridades. Pero nosotros como creyentes estamos llamados a someternos, pero no necesariamente a obedecer todas aquellas cosas que rompen lo establecido por Dios, porque Dios nos ha dado esos parámetros y lo vamos a ver hoy día a la luz de la palabra del Señor. Entonces, dicho esto, vamos a introducirnos al estudio bíblico. Estamos en Romanos 13, bueno, todo el capítulo de Romanos 13. Había leído el primer versículo y en el versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahí, hermanos, en ese versículo está el secreto de los límites que Dios ha establecido para esto de someternos a las autoridades. Porque los magistrados están ahí porque Dios ha permitido que estén ahí. Y aquí entra a tallar el tema de la soberanía de Dios. O sea, no es porque ellos están ahí solamente porque quisieron trampas. Algunos gobernantes, como en el caso de Perú, se dice pues que ha habido todo un proceso de fraude, ¿no? Ya ni mencionar fraude si no me anulan el video. Bueno, ha habido toda una cosa oscura y lo mismo ha pasado en el país más grande del norte de América. Y entonces están ahí, pero están, porque Dios lo ha permitido. Y esa es una cuestión de soberanía de Dios. Y en este tiempo de engaño planetario, ¿no? De farsemia, nosotros hemos visto cómo los gobiernos han ido avanzando, coaptando, quitando libertades, haciendo que la gente pase por todo un proceso de terapias de índole experimental, obligándolas. Te dicen, no es obligatoria, pero al final te coaptan, te quitan, no te dejan hacer tal o cual cosas. Y lo están haciendo autoridades que están en esa posición porque Dios así lo ha permitido. Y nuestro sometimiento como cristianos radica en el hecho de que reconocemos que tienen autoridad, reconocemos que tienen prerrogativas que Dios ha permitido que ellos ostenten. Por más hijo del diablo que sean, o porque sea un buen gobernante, pero están en ese puesto, ya sea porque los eligieron entre ellos con cosas oscuras y arreglos bajo la mesa, o porque realmente, y ese es algo ya remoto en todos los países del mundo, que las personas sean los que eligen a sus gobernantes, hermano, eso ya vaya sacándose de la cabeza, porque hasta cierto punto creo que ya en estos 2 últimos años hemos visto que no es verdad. Que ahorita es un juego de poderes y Satanás y sus peones imponen su agenda. Y a nosotros nos miran como ¿qué, hermano? Al de pie nos miran como ganado, como animalitos a los que se les puede marcar, a los que se les puede dirigir, se les puede decir qué hacer, cómo vivir, cómo comer, qué decir, qué pensar. Así está Satanás, y si usted no se ha dado cuenta, eso es lo que está pasando ahora en este mundo. Entonces sale pues aquí en este contexto Romanos 13, sométase pues toda persona. Como creyentes tenemos un mandato claro de parte del Señor con respecto a ese asunto de las autoridades humanas. Y es que, como dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y como les decía, aquí entra a tallar el concepto de soberanía de Dios. O sea, Dios en su soberanía ha permitido que tú tengas el presidente que tú tienes ahora. Dios en su soberanía ha permitido que yo tenga ahora el presidente que tengo ahora, ¿no? Un señor con algunas capacidades, ¿no? Unas capacidades que son pobrísimas para algunas cosas, pero en fin, pero bien alienado a la agenda global, bien alienado al gran reseteo, bien alienado a todas estas obras de obra. Pero ahí está. Tal vez lo pusieron los hombres, lo colocaron los hombres ahí con un propósito que ya sabemos, pero Dios lo ha permitido y ostenta una autoridad. Nosotros como cristianos reconocemos que Él tiene esa autoridad. No de Él, sino que Dios le ha permitido que Él la tenga. ¿Ok? Amén. Así lo dice la Biblia. A pesar de que nosotros somos conscientes que los gobiernos del mundo han sido capaces en este instante de ir contra las personas y sus derechos humanos, derechos constitucionales, han ido con el pretexto, dizque, de la cuestión sanitaria. Y por supuesto que eso no es ajeno para los ojos de Dios. Porque Dios está consciente y tiene en cuenta todas esas cosas. Ahora, un individuo como persona, y estamos ahorita solo en el preámbulo, no estamos entrando de lleno a Romanos 13:3, pero es bueno que entendamos esto. Una persona como creyente en este caso, o como persona natural, está sometido
Primero que nada, a la ley del pecado y de la muerte. Esa herencia que tenemos de Adán, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo tiende, nuestra mente tiende, y cuando no tenemos a Cristo, nuestro espíritu está muerto y somos rebeldes por naturaleza contra Dios. Somos contumaces contra Dios. Y todo nuestro ser, pues, está sometido a esa ley. La ley de nuestras concupiscencias, ¿no? De las ganas de pecar, de ir contra lo que Dios ha establecido. De levantar nuestra mano contra nuestro prójimo. Ahí está Caín. Estamos sometidos a esa ley, es un tipo de ley a la que nosotros estamos sometidos. Pero también estamos sometidos a la ley de los hombres, a todo lo que ha establecido los hombres, ¿no? De los sumerios que tenían su ley de Hammurabi, donde decía ojo por ojo, diente por diente. Se establecía todo un decálogo, perdón, toda una norma, no un decálogo, sino todo un conjunto de normas que los habitantes de Sumeria tenían que tomar en cuenta. Nosotros conocemos, pues, y la mayoría de la jurisprudencia en Latinoamérica y en Europa está basada en la ley romana. O sea que la persona está sometida a la ley del pecado y de la muerte y a la ley de los hombres. Pero hay otra ley también que Dios estableció con Israel, con su pueblo, que es la ley mosaica. Que la ley mosaica que se resumía en esos 10 mandamientos que evidenciaban nuestra pobreza espiritual. Porque decía, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y a Él solo te inclinarás, pero los humanos no eran capaces de tener siempre en cuenta ese mandamiento. Y una sola falta en esa ley anulaba todo. Entonces esa ley, la ley de Moisés, la ley mosaica evidenciaba que como nosotros, como personas, como seres humanos naturales, éramos rebeldes a Dios. Y en ese estado, estando así, nosotros, como yo siempre les digo, podridos, engusanados en nuestros delitos y pecados, hablando en términos espirituales, así la gracia de Dios llegó hacia nosotros. Según Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos, mediante la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Estando en esa condición, muertos espiritualmente, el Señor nos dio de su gracia. Y Satanás ya no pudo arrebatar la palabra que nos llegó a nuestra mente, como él siempre lo hace, según la parábola del sembrador, según la explicación que dio el Señor Jesús. Y así nos dimos cuenta de nuestra condición espiritual y nos dimos cuenta de nuestra pobreza, de nuestra miseria, y miramos solamente a nuestro Salvador y dijimos, Señor, perdónanos. Y confesamos a Jesucristo como Señor. Esa es la ley de Cristo, vino sobre nosotros, estableció la ley de Cristo sobre nosotros. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De manera que como creyentes sobre nosotros hay 4 tipos de leyes que se establecen sobre nosotros. Pero para nosotros los creyentes, las primeras leyes que están encima de cualquier otro tipo de ley, es la ley de Cristo. La ley de Cristo. La ley de Cristo en cuyo marco legal el Señor pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bajo esa ley estamos nosotros, de manera de que desde esa ley nosotros podemos observar las leyes de los hombres y como ciudadanos podemos someternos a las autoridades pertinentes, siempre y cuando esas leyes de las autoridades y de los gobiernos no contravengan lo establecido por Dios. Nosotros nos sometemos, es decir, reconocemos que cada gobernante tiene autoridad de Dios, tiene poder que Dios le ha permitido que ellos tengan, pero no necesariamente ese es un cheque en blanco para nosotros asumir lo que ellos impongan, porque sobre encima de cualquier ley humana está sobre nosotros la ley de Cristo. Entonces Romanos 13 tiene límites y la palabra de Dios limita eso. Y eso es lo que vamos a ver. Avanzamos. Entonces,
Ahora, dentro del ámbito, llamamos así cristiano, de aquellos que profesan y dicen reconocer a Jesucristo como Señor, hay corrientes pues religiosas que les encanta exaltar el tema de que el creyente debe estar sometido y obediente sin resistir ni cuestionar nada a las leyes de los gobiernos que están en este mundo. Tenemos las corrientes de los hipercalvinistas, que ellos son muy amantes de estos temas de gobierno, son muy amantes de que las personas tienen que someterse a un gobierno, a un Estado. Tenemos a los dominianistas, donde están pues toda la curia de los apóstoles y los profetas modernos. Ellos siempre el reino ahora, pero eso es una curia establecida, ¿no? Donde el profeta, el apóstol que está más arriba te da la cobertura del reino y él está dentro de una pirámide, donde él está en la punta de la pirámide. Muy amantes de que el Estado también, de que los hombres se sometan plenamente a los gobiernos, a las autoridades. Pero no saben si esto tiene un límite de acuerdo a la palabra del Señor. Pero son corrientes que ahí están. Lo mismo es el romanismo católico romano, ¿no? La Organización Católica Romana. Ellos también, es más, el Vaticano es un Estado. O sea que para ellos el tema, el concepto de sometimiento, de obediencia plena del individuo a un Estado, está en ellos. Entonces Romanos 13:1 lo aíslan y queda pues como un cheque en blanco para que la autoridad pueda someter con lo que quiera al creyente. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y lo vamos a ver. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces reconocemos que hay autoridad en los hombres, pero es una autoridad que Dios ha permitido que ellos ostenten. Y tampoco no significa que nosotros vamos plenamente a obedecer lo que ellos digan. ¿Por qué es esto, hermano? Porque nosotros como creyentes vamos a tener un conflicto entre lo ético, lo moral, lo santo y lo legal. Eso es solamente el preámbulo para entrar a Romanos 13, imagínense. O sea, la ley de Cristo es superior para nosotros y resume lo que Dios ha establecido, la ley de Dios. Es Dios quien ahí manifiesta su poder en toda la creación y manifiesta el perdón de pecados que hay a través de su Hijo Jesucristo. La ley de Cristo, potente, poderosa. Pero en el ámbito humano, el ser humano, en la parte de las corrientes filosóficas, en el campo de la filosofía, se tiene en cuenta el tema de lo ético y lo moral. Pero eso es desde la perspectiva del hombre. Incluso hay ateos que dicen: yo tengo ética, tengo moral. Entonces para ellos algo es correcto o es incorrecto, de acuerdo a su perspectiva. Pero dígame usted, si alguien que no cree en el Señor y que está muerto, y que por lo tanto es hijo de Satanás, ¿qué de bueno nos puede decir? Nada, ¿no es cierto? Entonces la ley de Cristo es superior a lo ético y a lo moral. Entonces ahí viene la cuestión de lo santo, de lo que es agradable a Dios, cuando se contrapone contra lo legal. Porque los gobiernos dan medidas que son legales, pero no necesariamente son cuestiones buenas y agradables delante de Dios. Los gobiernos de este tiempo, por decir, han aprobado el asesinato de humanos en formación en el útero de su madre y lo han hecho legal. Han legalizado el crimen. Los gobiernos lo han hecho así, los parlamentos, los congresos, los gobernantes. ¿Y cómo ve Dios esa ley? ¿Y cómo, como creyentes, qué vamos a hacer? ¿Vamos a someternos a la autoridad? Sí, pero ¿vamos a obedecer ese decreto, ese mandato? No. Es decir, que Romanos 13:1 no es para nosotros una patente de corso, no es un lazo que no nos permite a nosotros discernir entre lo que es agradable y no agradable a Dios. No es algo como para que los gobiernos nos tengan ahí amarrados o encadenados. Porque en este tiempo muchos pastores, líderes religiosos han sacado ese pasaje de Romanos 13:1 fuera de su contexto y fuera de todo el contexto bíblico.
Y ha servido para decirle y amenazarlos a los hermanos y decirle, mira, si no obedeces lo que los gobiernos están diciendo, entonces tú estás desobedeciendo a Dios, y eso es mentira. Eso no es así. Porque los gobiernos, mal usando la autoridad que Dios les ha dado, pueden proveer leyes y son legales, pero son totalmente contrarias a lo que Dios ha establecido. Y nosotros como cristianos, sobre nosotros está primero que nada la ley de Cristo. Y nuestra obediencia primera es a Dios antes que a los hombres. Entonces, en estos años 20, 21 y en este 22, y en todo lo que resta antes del traslado de la iglesia, vamos a encontrar esta disyuntiva. Pero ahora ya sabemos, para que nadie nos sorprenda y nadie nos quiera confundir con este capítulo de Romanos 13, sacándolo fuera de todo el contexto bíblico. Entonces va a haber este conflicto en algún momento, donde usted y el hombre puede venir, los eruditos pueden venir y desde la parte de la ética y la moral pueden decir, mira, esto es correcto, no es correcto, pero hasta ahí se quedan, porque dentro de lo ético y lo moral algunos de ellos aprueban, por decir, el aborto, y puede ser legal. Y los fact checkers, ¿no? Los que te dicen que es la policía del pensamiento en las redes sociales, ¿no? Cuando tú hablas en contra del asesinato de niños en formación en el útero de su madre, te ponen fact checker, ¿no? Es falso, te dicen, porque ya se aprobó una ley, como si las cuestiones de la ley que los gobiernos dan son buenas delante de los ojos de Dios. Para mí, como creyente, yo inmediatamente desecho a todos esos siervos de las tinieblas que trabajan en los fact-checkers y a los gobernantes. No puedo yo obedecer ese tipo de leyes. Y nada que contravenga al Señor y a su palabra, yo puedo asumirla para mí. Porque mi primera ley es la ley de Cristo, que es superior. Avanzamos, hermano. Me he adelantado a varios aspectos. Entonces, algunos han mal usado el capítulo 13 de Romanos. Entonces creen que esta es una exigencia divina para que todo humano se someta totalmente a los gobiernos y obedezca así a rajatabla sin importar lo que estos dispongan y dispongan. O sea, si el gobierno nos impuso que yo ya no podía ver a mi mamá, a mi papá, ni reunirme con ellos, y en base pues, a todo un argumento y todo un relato detrás, y basándose pues en todo este aparato de propaganda y desinformación masiva, el creyente que no avisoró eso, que no vio eso, y que se sometió al gobierno de los hombres, porque dejó también que el temor y la paranoia invadieran toda su mente y su corazón, ciertamente que no ha obrado bien delante del Señor. Que nosotros como creyentes teníamos que venir rápidamente a la Biblia y sopesar todas las cosas y ver cuál es la ley a la cual yo tenía que deber obediencia absoluta y cuál cosa filtrar la ley de los hombres, si era buena o no era buena para yo aplicarla. Examinarlo todo. ¿Y qué dice la Biblia? Y retener lo bueno. Hoy los gobiernos están imponiendo un montón de cosas que no necesariamente son cosas que son buenas. Entonces, en medio de este conflicto, querido hermano, salta aquí otra pregunta, pues. ¿En quién confías más? ¿O en qué o en quién has estado confiando más en estos años, 2020-2021, y en esta parte ya del 2022? ¿En quién has confiado más? ¿En Dios? ¿En los hombres? ¿En tus ideas? ¿En la ciencia? ¿No? Hay mucha gente que no, yo confío en la ciencia, pero han estado confiando en la pseudociencia. ¿En quién confías más? ¿En tu presidente? Yo no confío en mi presidente. ¿Confías en tu ministro de salud? Yo no confío en ese sujeto acá en el Perú. Un hijo de las tinieblas que va a dar cuenta delante del Señor a su debido momento. ¿En quién confías? ¿En los expertos? ¿Confías en el nuevo chip que ya se va a imponer en Chile, en Argentina, el próximo año? ¿En quién confías? ¿En los políticos? Esos que en realidad son peor que un mafioso. ¿En quién confías? ¿En Google? No, todo lo encuentro en Google y ahí yo busco y ya está. ¿En quién confías?
¿Confías en este nuevo orden que ya se va implementando? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero mi chip para yo poder ya ir, ya no tengo necesidad de dinero físico, tarjeta de crédito, no, solamente pongo mi mano, pongo mi frente y ya están todos mis datos. Ellos no saben lo que están pidiendo. No, ni siquiera saben lo que la Biblia dice al respecto de ellos. Pero quieren su chip, están confiando en su chip, en sus tecnologías, es más, quieren ser hasta medio cyborg, quieren transhumanizar, quieren evolucionar según ellos, ya quieren dejar de ser humanos. ¿En quién confías? ¿Confías en la justicia? Como creyentes tenemos que confiar en el Señor y en su palabra. Y cuando hablamos de confiar, estamos hablando de ejercer fe en el Señor. Y la única manera de poder hacer crecer nuestra fe es a la luz de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, no puedes confiar en el Señor. Si tú no te llenas de la palabra de Dios, no tienes fe. Y si tú no te llenas de la palabra de Dios, no vas a saber cómo es Dios. Y si tú no te llenas de la palabra de Dios, te van a sorprender. Aún tu pastor, si está torciendo las escrituras, te va a sorprender. Si tienes un pastor que asume este relato mundial, que se ha acomodado, ¿no? Porque ha visto que es necesario y mejor que los diezmos no falten y hay que acomodarnos. Si le dio pereza investigar por sí mismo, si le dio pereza buscar al Señor y pedirle sabiduría y pedirle que le abra los ojos espirituales para que vea lo que está pasando, ¿vas a confiar en Él? No, hay que confiar primero en la palabra de Dios. Y no me estoy poniendo en un acto de que vaya y sea rebelde ahí en su congregación, no. Lo único que tiene que hacer es confiar en el Señor y en su palabra. Voy apurándome, hermanos. Y llegamos a Romanos 13, por fin, hermanos. Hasta aquí hemos estado en el preludio. Romanos 13:1, del 1 al 14, lejos de colocarnos un yugo pesado, esta carta nos va a llevar primero a tener confianza plena en el Señor. Y en esa confianza nosotros vamos a ser capaces de exaltar la libertad que el Señor nos ha dado. Cuando hemos sido salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. De manera que esta epístola nos va a dar, pues nos va a abrir el panorama de qué es lo que va a acontecer, sobre todo en esta última generación del remanente. El primer punto de partida, hermanos, para entender Romanos 13, es entender pues la justicia de Dios. Entender, hermanos, que la justicia de Dios se ha cumplido en nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú entiendes perfectamente esto, si tú lo aplicas esto a tu vida, entonces vas a poder cumplir también la ley de los hombres. Porque como te habrás dado cuenta, en la humanidad hay mucha gente que es delincuente, que es mala, que es perversa y que no cumple la ley de los hombres. ¿Quiénes son los que mejores cumplen las leyes y las disposiciones gubernamentales cuando éstas no se contradicen con la palabra de Dios? Los creyentes. Si a nosotros nos dicen no arrojes la basura, no la arrojamos, porque somos creyentes. Si a nosotros nos dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es respetar las luces del semáforo, y como creyentes respetamos. Así no haya semáforo, damos pase a las personas, al peatón. El creyente, el verdadero, el del remanente hace eso. ¿Por qué? Porque es salvo, porque es regenerado, porque la ley de Cristo está en él. Porque en él se ha cumplido Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la persona que la ley de Cristo está tan internalizada, su ser está tan lleno de eso, que él entiende lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, tanto a judíos como a gentiles. Es poder de Dios el evangelio, es el poder que restaura, que cambia, que hace nueva criatura al individuo, al ser humano. Entonces, para entender Romanos 13, tenemos que partir primeramente de eso, de conocer bien eso.
Entonces, ningún ser humano puede decir que no sabe nada acerca de Dios y lo que Dios ha establecido. Porque dice la Biblia, y en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que el marco legal de Dios, lo que Dios ama y quiere y desea, la honra que Él se merece, todo ser humano debe darla hacia su Creador. Y ningún ser humano va a poder decir ahí en la eternidad, cuando sea juzgado ante el gran trono blanco, nunca va a poder decir, no, yo no sabía quién era Dios. No, porque toda la creación indica que hay un ser todopoderoso y único, y ese es nuestro Dios, que lo ha hecho todo tan grande, tan ordenado, tan organizado. El universo mismo, nuestras células mismas. Entonces esto tenemos que entender, porque esta es la jurisprudencia de Dios. El establecimiento de su ley, la ley de Cristo. No la ley mosaica por la cual ningún hombre puede ser justificado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, hablando de la ley mosaica, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por supuesto. Porque la ley mosaica evidencia que nosotros somos de tendencia, sin Cristo somos de tendencia a darle la espalda a Dios, rebeldes contra Dios, enemigos de Dios por naturaleza. Pero cuando ya somos de Cristo, todo esto ha cambiado en nosotros. Hemos sido hechos nueva criatura. Entonces queda evidente entonces que la ley de Moisés es diferente a la ley de Cristo. Y que nadie va a poder ser justificado por la ley de Moisés. Así que cuando usted escuche por ahí a los judaizantes, a esos que le dicen tú tienes que guardar tal cosa, tienes que guardar lo otro, deséchelos. Porque mediante la ley nadie puede ser justificado. Jesucristo cumplió, el Señor, toda la ley. Ya para nosotros no estamos bajo la ley. Hay un montón de gente que te habla de la ley, pero ¿por qué no se circuncida a los hombres? Por decir, si quieren tanto guardar la ley. Eso sí no lo hacen, ¿verdad? Algunos quieren ser judaizantes, ¿no? Y hasta te quieren obligarte a que tú hables en otras lenguas de otros, que no es propio de nuestro origen. Nosotros hablamos castellano. Y los nombres que nosotros utilizamos en la Biblia son los nombres pues castellanizados. Nadie se va a salvar por guardar la ley mosaica. Porque la ley mosaica lo único que hace es hacer abundar el pecado, es decir, mostrar que nosotros como humanos somos débiles si no tuviéramos al Espíritu de Dios en nosotros. No podríamos cumplir nada de lo que Dios ha establecido. Nunca hubiéramos podido ser creyentes. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia de Dios. Entonces, mediante la gracia de Dios, nuestros pecados han sido perdonados por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, esto no significa que como creyentes, que ahora nos consideramos libres de estas cosas, vamos a ser libertinos, ¿no? Porque algunos hermanos dicen, no, ya cree mucho en la salvación, va a ser libertino, bebedor de alcohol, le va a gustar esto y lo otro. No, hermano. El que practica el pecado es del diablo. Pero el que es creyente verdadero, ese está perseverando en las cosas del Señor, porque el Espíritu Santo lo impulsa, la simiente de Dios evita que él practique el pecado. De manera que si aún él pecara, él va a sentir que le falló a su Dios y a su Señor, y se arrepiente y llora y clama y busca perdón de Dios. Pero el que no es de Cristo no tiene nada de eso en su corazón y en su mente, y su espíritu está muerto. Tal vez usted me diga, pero hermano, pero anda con la Biblia y dice aleluya y gloria a Dios. Pero si no es creyente, puede decir todos los 100,000 aleluyas y todos los 10,000 gloria a Dios. Pero está muerto en delitos y pecados, es un religioso más, es un fariseo más. Entonces, para entender el contexto en el que nos movemos como creyentes, como ciudadanos, tenemos que tener bien en claro lo que somos en Cristo, primero que nada. Ya nosotros ya no vivimos bajo la ley. Tampoco vivimos bajo el poder del pecado.
Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres para acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el hecho de ser libres en el Señor y de estar libres y ser llamados a libertad no significa que vamos a andar pues en libertinaje, hermano. La ley de Cristo no es para eso. Entonces el Señor nos ha hecho libres, nuestras cadenas de pecado han sido rotas, hemos sido justificados. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Porque en base a nuestras obras queríamos agradar a Dios y nos hemos dado cuenta que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Conforme dice Isaías. No podemos agradar a Dios en base a nuestros actos solamente así por querer, sin tener a Cristo. Sin haber sido regenerados, cambiados, transformados, hechos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Entonces queda claro, hermanos, que no estamos bajo la ley mosaica, ni bajo la ley del pecado y la muerte, ahora que somos creyentes. Estamos bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, esa ley prevalece en nosotros. Es la ley de la gracia. A libertad hemos sido llamados. Y en esa libertad andamos, no para libertinaje, sino para amar a nuestro Dios en buenas obras, en santificación, sabiendo que tenemos vida eterna. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que algunos se preguntarán, hermano, pero ¿esto qué tiene que ver con Romanos 13:1? Tiene que ver mucho. Porque en Romanos 13:1 se dice que el que tiene la autoridad está llamado, dice, incluso hasta como reconocer al que hace bien. Entonces todo aquel que no vive conforme a Cristo, de hecho que no va a vivir tampoco conforme a las leyes que todavía pueden ser tomadas en cuenta, dadas por los hombres. Si la ley te dice que tú seas un padre responsable y que tienes que dar solvento para tu casa, ver por tus hijos, eso es bueno, es agradable delante del Señor. Y si tú eres creyente, lo cumples. Pero si no eres creyente o eres un que está ahí jugando a la religión, sencillamente lo ignoras. Por eso es que es bueno que tú primero conozcas esto. Nuestro deber como creyentes es someternos entonces a toda autoridad. Así sea sinvergüenza, así sea un hombre malo, perverso, pero está ahí. Porque Dios le permitió que lo colocaran ahí. Le permitió que ostente un título. Ahí tengo yo a mi presidente, que con las justas por ahí van algunas ideas. Ahí los tiene usted a Iván Duque. Ahí lo tiene usted a Pedro Sánchez, ahí lo tiene usted a Biden, etcétera, etcétera. Pero una cosa es someterse y otra cosa es obediencia absoluta. Las autoridades tienen responsabilidades. Dice Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y le pregunto, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades en este tiempo? ¿A quién infunden temor? ¿Al bueno o al malo? ¿Cómo son las leyes de este tiempo? Las leyes que premian al delincuente. Las leyes que piden que el ciudadano común y corriente no se defienda por sí mismo si viene a ser atacado. Entonces esas personas que tienen autoridad y que nosotros reconocemos autoridad y nos sometemos a su autoridad, que no quiere decir que sea una obediencia absoluta a lo que ellos digan, no están haciendo lo que Dios estableció en su palabra. Ellos están puestos ahí para que infundan temor al delincuente, al malo, al perverso, al corrupto, pero no, eso no están haciendo ahora, sino que propician
un genocidio mundial, por decir. Propician la corrupción en todos los estamentos estatales, en todos los estamentos del gobierno. Gente que llega al poder para que todo se corrompa, para que el cuñado, el primo, el sobrino, todos puedan meterse al Estado y todos puedan sacar el dinero a manos llenas. Dinero que es expropiado del sueldo del que trabaja, a través de lo que llaman impuestos. Pero tienen autoridad. Pero están incumpliendo lo que dice la Biblia. Porque no infunden temor al malo, más bien lo propician, más bien persiguen al bueno. Hay gente que está diciendo, yo no me quiero someter a una terapia de la cual tú no me das garantía de nada, y nadie me receta ese producto, ni nadie se hace responsable por lo que me pueda pasar. Pero los gobiernos insisten. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? Te pregunto, ¿porque son buenos? ¿Porque te aman? ¿Porque te quieren? ¿Porque quieren que tú estés bien? ¿Tú sabes la cantidad de negocios multimillonarios que están detrás de todo este proceso mundial? Millones de dólares. Y asimismo millones de muertes silentes, ocultas, que esa obra satánica desinformativa a nivel mundial oculta, y que por ahí van saliendo chispazos de la verdad de lo que ocurrió en el año 2020, de qué es lo que hacían con la gente, de cómo la asesinaban, propiciada por los gobiernos, propiciada por la Organización Mundial de Salud. Entonces no están haciendo lo que dice Romanos 13:3. Aquel que te venga a decir que tú tienes que someterse totalmente a toda autoridad de los hombres, sacando de contexto este pasaje bíblico, también haz lo que te lea Romanos 13:3. Porque dice que los magistrados, o sea, la autoridad, los gobernantes, no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Por qué persiguen al bueno? ¿Por qué al que sale y dice, mira, hay algo acá que no está bien? Censura, lo botan, es un paria, ya no sirve, lo sacan de los colegios profesionales. Lo tildan, le ponen un título. ¿Por qué la censura en las redes sociales? ¿Por qué la censura en todo este aparato desinformativo satánico que se llama prensa mundial? No están cumpliendo Romanos 13:3. Entonces si hay un líder religioso que te salga a decir, no, como creyente tienes que someterte plenamente a las autoridades, entonces tú sácale también, léeme todo Romanos 13. No me pongas solamente el primer versículo del capítulo 13 de Romanos. Todo Romanos capítulo 13. Y dice, porque quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno. Un creyente no le teme a la autoridad porque hace lo bueno. Un creyente reconoce, es decir, se somete, que hay autoridades. Pero cuando ve que la autoridad está haciendo cosas que no corresponden a lo que Dios estableció, entonces el creyente asume otra posición, que es la que han asumido diferentes siervos de Dios. Ahí está Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Se puso cara a cara con Herodes y que le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Acaso él incumplió, sométase a toda autoridad? No lo incumplió. Él reconocía la autoridad de Herodes como rey, pero también entendía que sobre él había una ley superior, que es la ley de Dios, no hablando de la ley mosaica, lo que vendría a ser para nosotros la ley de Cristo. Y se fue, ¿y qué le costó? Que le cortaran la cabeza, porque esa autoridad no estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, Dios les ha dado autoridad a todos estos gobernantes para hacer el bien. Y si ellos no están haciendo el bien, Dios también va a ser el encargado de cobrarles y hacerles y darles el pago por su maldad. ¿Usted cree que los presidentes de ahora no van a ser juzgados delante del Señor? Por supuesto que sí. Dios le va a dar su paga a Castillo, al ministro de Salud del Perú, a Duque, a Pedro Sánchez en España, que está destruyendo toda España, a Biden allá en el norte de América. A todos esos presidentes, a todos, a los de la Argentina, a los de Chile, a Piñera, a todos, Dios les va a dar su paga por su maldad. Y pastor, que te saque Romanos 13, querido hermano, Romanos 13:1, sacándolo del contexto, dile, léame todo Romanos 13. No me lea solamente el primer versículo, léame todo. Vamos a avanzar rápidamente, hermano. El tiempo se me va a ir. Hermanos, las autoridades cada vez que se han salido del contexto de lo que Dios ha puesto,
terminan mal. Ahí está Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se alocó, se llenó de orgullo, ¿no? Dijo, yo soy poderoso, mira, por mí está Babilonia así. ¿Qué dice en Daniel capítulo 4? Dice de que él se enloqueció y anduvo ahí con los animales, con las bestias del campo. Entonces, nuestra sujeción como creyentes debe estar en el marco de todo aquello que va con las cosas del Señor y que no se contrapone con las cosas del Señor. Los gobernantes están llamados a premiarnos a nosotros por hacer el bien, pero no nos premian. ¿O acaso usted lo premian por hacer el bien? No lo premian. Si su familia está siendo amenazada por delincuentes y usted, por defender a su familia, elimina a los delincuentes, ¿a quién premian? Y si el delincuente sobrevive, ¿a quién premian? Al delincuente, a usted lo enjuician y lo encarcelan. Por eso es que todo está trastornado, trastocado. Estamos sujetos a la autoridad de los hombres, pero nuestra obediencia total es al Señor. Estamos llamados a obedecerlos a ellos en su totalidad, absolutamente en todo. No estamos llamados. Los parlamentos aprueban leyes como de matar a los humanos en formación en el útero de su madre. Y los matan, hermano. Y aprueban que se los pueda asesinar antes de cumplir los 9 meses. Eso es inmoral, eso es satánico, eso es diabólico. ¿Cómo podría un creyente estar de acuerdo con eso? ¿Cómo un creyente se va a someter a semejante barbaridad o obedecer esa ley? Si yo soy médico cristiano y me dicen, la ley te obliga a que tú elimines a ese niño porque ha venido acá una mamá endiablada y endemoniada que quiere matar a un niño. Yo como médico, ¿qué es lo que tengo que hacer, médico creyente? La ley que prima en mí es la ley de Cristo. Y aunque me digan acá Romanos 13:1, yo entiendo que toda la Biblia de tapa a tapa me indica que mi sometimiento sí reconocimiento al que dio la autoridad, pero no mi obediencia total a él. Entonces diré, no, yo no puedo hacer esa obra. No, que te votamos del colegio médico, vóteme, no interesa, porque Dios es mi Señor, yo dependo de él. Eso es lo que hace el creyente verdadero. Porque en él prima primero la ley de Cristo, no la ley de los hombres, por más legal que sea, por más que haya sido aprobada por un parlamento, por todos esos siervos de las tinieblas. Hermano, llegó el momento de despabilarse de todas estas cosas que nos sujetan. Hay héroes de la fe que se rebelaron a los dichos de autoridades llenas de demonios, que querían ir contra lo establecido por Dios. Ahí está en Éxodo 1, 19, 22, cuando el faraón dijo hay que matar a todos los niños hebreos. Y él dio la orden. ¿Qué es lo que hicieron las parteras? Dice la Biblia que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Por qué? Porque en ellas primaba primero la ley de Cristo. En ese tiempo, bueno, así digamos, la ley de Dios, no la mosaica, sino el temor a Dios. Y decidieron desobedecer, y en ese Éxodo 1, 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces, hermanos, cuando alguien nos sale con el Romanos 13:1, como diciéndonos que tenemos que someternos a todas estas barbaridades de los gobiernos en este año desde el 2020 al 2022, está mintiendo. Porque una cosa es sometimiento, reconocimiento de la autoridad, que están ahí porque Dios los puso. Por otra cosa es obediencia total. Las parteras ahí delante de Faraón dijeron, Faraón, a ti no te hacemos caso, le temieron a Dios. Eso es Éxodo capítulo 1. Rápidamente avanzamos. ¿Y qué es lo que hizo Rahab en Josué capítulo 2? Entonces el rey, dice en el verso 3, el rey de Jericó envió a decirle a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Era un mandato del rey. ¿Qué hizo Rahab? ¿Le hizo caso al rey? No le hizo caso, hermano. Porque ella entendía que era Dios quien estaba obrando a través de Israel y que ya su pueblo había sido entregado y era la voluntad de Dios que Jericó sea arrasada por su pecado, por su maldad. ¿Y ella qué decidió? Obedecer a Dios, al Dios que no conocía ella mucho, porque había escuchado de nombre.
Entonces, cuando te saquen Romanos 13:1, tú también sácale Josué capítulo 2, hermano. Cuando te saquen de contexto Romanos 13:1, tú también sácale Josué capítulo 2. ¿Y qué hizo Daniel con sus amigos? El rey les dijo, mira, tienen que comer esta comida que acá en mi reino se prepara. Él que dijo, no. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Montones de creyentes en este tiempo, ¿qué es lo que han hecho? Se han contaminado con la comida de los gobernantes, con la comida génica, con las porciones génicas, con los venenos génicos de los gobernantes. No se dieron cuenta que había una ley suprema más arriba de la ley de los hombres. No, que se sometieron rápidamente. No investigaron, no indagaron. No dijeron no como Daniel. No propusieron en su corazón no contaminarse, sino que no, se entregaron rápidamente. Y algunos sufren las consecuencias. ¿Qué hizo Daniel? Daniel 6:10. Cuando le dijeron, tú no vas a orar más, tienes que todo pedirle al rey. Le terminaron de decir y se fue a su casa y abrió su ventana y oró. ¿Acaso tuvo miedo? ¿Acaso Daniel anduvo con miedo, hermano? Oró más que nunca todavía. Y no le importó que lo iban a echar al foso de los leones. Había un decreto del rey de que no se orara a ningún dios, pero él que dijo, primero es la ley de mi Dios. El gobernante ahí está, él reconocía, se sometía a la autoridad del rey. No me equivoco, es Darío, creo, Ciro. Ya después ustedes me dirán, no lo recuerdo ahorita. Pero él no se sometió, es decir, sometimiento no es sinónimo de obediencia total. Él reconocía, se sometía a la autoridad del rey, pero cuando el rey saca una ley que es contrario a lo establecido por Dios, ¿qué es lo que hizo Daniel? Dijo, no, ¿por qué? Primero es mi Dios, yo me voy a orar. ¿Quién me va a prohibir las cosas de mi Dios? A ningún creyente nos pueden prohibir lo que Dios ha establecido. Nuestro primer llamado es obedecer a nuestro Dios. Y Daniel sabía lo que venía, que lo iban a aventar al foso de los leones, y lo aventaron. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se lo almorzaron los leones? No. Dios apareció, su ángel, y le cerró la boca a los leones. Y lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor dio la orden para que se arrodillaran. Y aquí, nuestro Dios, a quien servimos, eso está en Daniel, capítulo, no puse la cita, el capítulo, pero dice en el verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es valentía en el Señor. Eso es creer en el Señor. Eso es estar serio con el Señor. Eso es tener convicciones claras de que quién es Dios, de quién es nuestro Padre. Eso es no andar titubeando y andar por ahí atontado por la televisión y la radio, creyendo más a los hombres antes que a Dios. Fácil hubiera sido para Sadrach, Mesach y Abednego postrarse ante la imagen para no ir a la muerte segura. Pero ¿qué es lo que dijeron ellos? No, primero mi Dios. Prefiero que me avienten al horno ese, pero mi Dios me va a librar. Morir por mi Dios, no importa. Morir amando a mi Dios. Montones de creyentes se han doblado la rodilla a los Nabucodonosores y a las estatuas de los Nabucodonosores de este año 2020 y 2021. Porque le tuvieron miedo a la muerte. No prestaron oído a lo que dice la palabra del Señor. Rápidamente, ¿qué hizo Mardoqueo, hermano? El rey ahí en Esther capítulo 3 que dice, y el rey había ordenado que todo aquel que lo viera a Amán se tenía que arrodillar. ¿Y qué es lo que hizo Mardoqueo? No, ¿por qué me voy a arrodillar ante un hombre? Yo me arrodillo solo ante Dios. Y no se arrodilló, hermano. Él reconocía la autoridad de Asuero, pero no tenía obediencia. ¿Por qué tenía que darle obediencia total a lo que Asuero daba? Este es otro pasaje para que tú le muestres a todos aquellos que te sacan de contexto Romanos 13:1. La historia de Esther en capítulo 3. Y también la misma Esther. La misma Esther. ¿Qué pasaba con Esther? Esther conocía de que si ella iba y visitaba al rey, sin haber sido llamada, podía ser ejecutada.
Pero ¿qué es lo que hizo Esther? Eso lo estudiamos el miércoles. Ella se puso a ayunar, a buscar a Dios. Y por supuesto se informó de las leyes. Porque el creyente también tiene que conocer su constitución, sus leyes humanas para saber cómo defenderse. Eso lo estudiamos el miércoles. O sea que ella no dijo, como algunos creyentes dicen, ¿no? No, ya pues ya si ya no te llama, ahí te quedas. No, hermano, si tenemos capacidades para defender nuestros derechos como ciudadanos, lo hacemos bajo la guía del Señor. Y tratamos de salir adelante. Esther le estaba prohibido que ella se acercara, pero ella se estudió la ley y sabía de que se podía ir y transgredir esa ley porque estaba en juego la vida de ella y de su pueblo. Y que había una salida si el rey le acercaba el cetro. Ayunó, buscó al Señor, recibió la exhortación de Mardoqueo, que le dijo, para esta hora fuiste puesta tú ahí. Y si tú no obedeces o no te das cuenta el propósito por el cual estás aquí, sepas tú que tu casa y tú perecerás. Entendió bien Esther el mensaje, ayuno y se fue a ver al rey. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Le ejecutaron? No, hermano. Porque reconocemos la autoridad, pero no tenemos obediencia total a las cosas que los gobiernos y las autoridades dan cuando éstas se contraponen con los principios y lo establecido por Dios. Y ahí tienes a Abdías, hermano, en Primera de Reyes 18:3-5. ¿Qué hacía Abdías? Jezabel estaba matando a los profetas, ¿y qué hizo Abdías? Los escondió, hermano, contravino lo establecido por la reina. Y Jezabel, una hija del diablo, llena de demonios, representación de la posesión satánica entre las mujeres. ¿Y qué hizo Abdías? Contravino lo que había establecido la reina y los escondió de cueva en cueva, de 50 en 50 en cuevas, y los sustentaba con pan y agua. Él dijo, primero es mi Dios, primero son los siervos de mi Dios, antes que la ley de esta Jezabel, hija del diablo. ¿Se da cuenta entonces? Esto también enseña en el que te saque de contexto Romanos 13:1. Y en Mateo 2, ¿qué hicieron los magos de Oriente? ¿Qué hizo Herodes? Les ordenó que le dijeran dónde lo iban a encontrar. Al niño, al Mesías recién nacido. Pero en Mateo 2:12, ¿qué hicieron los reyes? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Desobedecieron lo que Herodes había establecido. ¿Pecaron contra Dios? No, hermano. No pecaron contra Dios. Sino que entendieron que primero era Dios, antes que las leyes a veces absurdas de los hombres. Rápidamente avanzamos. Lo mismo pasó con los discípulos que recogían las espigas en el día de reposo. Según los fariseos no se debía hacer eso porque estaban en sábado. Pero ¿qué es lo que hicieron? Siguieron comiendo porque el Señor les permitió. Y Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor es del que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. El mismo Jesucristo de Nazaret reconocía la autoridad de los sacerdotes, de los ancianos, pero él como hombre no obedecía a todas las cosas que ellos decían, cuando éstas se contravenían con lo establecido por su Padre, cuando él estaba en su ministerio terrenal. Sometimiento no es sinónimo de obediencia total y absoluta. En Mateo 15:2-9 también ahí está, los discípulos que no se lavaban las manos. Y los fariseos se molestaban y decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y el Señor Jesús tiene que darles pues toda una enseñanza. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
¿Se da cuenta? ¿Qué más? Vamos avanzando. Lo mismo Juan y Pedro, cuando el concilio les dijo, ya no prediquen más acerca de Jesús. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Ya no predicamos más. ¿Qué dijeron los gobiernos? Las iglesias se cierran, y por un año muchísimas iglesias, y por 2 años las iglesias se cerraron. Ya no te puedes acercar a predicar. Y viene la prohibición total acerca de Dios y de la Biblia. ¿Y qué va a hacer usted? Porque el gobierno le dice que no empieces a predicar la Biblia, ya no lo vas a hacer. Porque nos van a prohibir en estos tiempos, tal vez, que se estudie la Biblia, que se enseñe, porque dicen, no, esto es locura. Sacan una ley, decreto supremo, se prohíbe a partir de la fecha que todo aquel, se prohíbe que se enseñe la Biblia por considerar que es letal y nociva para la mente, para la salud mental. Firma el Ministerio de Salud de la República tal. Y usted va a correr a someterse. Usted va a correr a obedecer eso. No, mi hermano. No. Romanos 13:1, el sometimiento no significa necesariamente obediencia total. Y ahí vemos en Pedro y Juan, que le dijeron en el concilio, le dijeron, es mejor obedecer, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ya está, punto final a la discusión. En otras palabras, le dijeron, ¿saben qué, muchachos? Ustedes con sus tradiciones y todas sus cosas, ahí se quedaron. Pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Estamos llamados a ser sujetos a la autoridad, sí, hermano. No somos rebeldes tampoco. Pero no tenemos obediencia total a los dichos de una autoridad cuando éstas se contraponen a la ley de Dios. Nosotros pagamos impuestos, el mismo Señor lo enseñó. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si tenemos que pagar impuestos, lo tenemos que pagar. Yo soy contrario a eso, porque considero que es un robo, pero ahí está impuesto en la ley, hay que cumplirlo porque soy ciudadano. Es más, el Señor le indicó a Pedro que fuera y buscara un pez, lo pescara y ahí en la boca iba a encontrar una moneda. Sin embargo, para no ofenderles, dijo, ve al mar, eso está en Mateo 17, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca ya harás un estatero. Toma y dáselo por mí y por ti. Es el mismo Señor pagando sus impuestos. O sea, sí, como creyentes, como ciudadanos, tenemos esos deberes. Y estamos llamados a cumplirlos. ¿No? Hasta pagamos nuestros impuestos. Eso no hay problema ahí. Pero toda ley que lleve a amar a Dios primeramente y al prójimo como a mí mismo, esa es la ley que debe ser obedecida. Ese es nuestro filtro. Hermano, entonces, ¿qué? ¿Obedecemos todas las leyes? No. Solo la ley que me lleve a amar a mi Dios, o que resalte, o que no se contravenga con mi adoración a Dios, y que no me impida servir a mi prójimo, eso es lo que yo debo obedecer. Pero si se sale de ese marco, entonces esa ley ya no me sirve a mí, porque va contra mi Dios, va contra la ley de Cristo que está en mí. Por eso es que ahí en Romanos 13:6 dice, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Ellos ganan ahí su sueldo, hay que pagar los tributos. Que ya después ellos sean sinvergüenzas y tienen al papá, al cuñado, al primo, al sobrino, a la querida, al amante, trabajando en el Estado, todo, y ese es otro tema, Dios los juzgará. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, e impuesto, impuesto, al que respeto, oiga, respeto, al que honra, honra. Y usted sabe que es la autoridad, así sea el delegado o el vecino encargado de ahí donde usted vive, tiene que respetarlo. Usted no puede llamarse creyente y no respetar las autoridades, tiene que respetarlo. Si usted lo ve a Castillo, lo ve a Duque, usted tiene que decirle, señor presidente. Por más hijos del diablo que sean, por más llenos de demonios que estén, usted tiene que respetar. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. El que ama al prójimo, ese es nuestro filtro. ¿Puede un gobernante entonces prohibir lo que Dios ha establecido para su cumplimiento por parte de su pueblo? No, no lo puede prohibir.
y así lo saque por decreto, por ley, por lo que sea, nosotros no tenemos por qué asumirlo. Si va contra nuestro Dios y contra lo que Él ha establecido. Vamos avanzando. Sujeción es reconocimiento y respeto, pero no es sinónimo de obediencia absoluta. No, no lo es. Reconocemos la autoridad, la respetamos a la autoridad, pero eso no significa que nosotros somos o es sinónimo de obediencia absoluta a todas las barbaridades que ellos puedan dar como leyes. El que ama a Dios y a su prójimo, pero desecha todo protocolo, decreto supremo, la ley de hombres, etcétera, ¿está cumpliendo la ley del Espíritu en Cristo Jesús? Sí, la está cumpliendo. Si amo a Dios y a mi prójimo, y aparece por ahí una ley, decreto supremo, protocolo, que va contrario a estos dos principios bíblicos, entonces yo desecho esas leyes y estoy cumpliendo la ley de Dios. Delante del Señor soy hallado justo. Los gobiernos no tienen autoridad para prohibirnos lo que Dios ha establecido. Nuestra primera obediencia es hacia el Señor. Dios nos respalda. Dios nos respalda, hermano querido. Dios nos respalda. Ya me fui a 1 hora, les dije que el tema era largo, hermano, ya estoy terminando. Mire lo que dice la Biblia, en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y Cristo dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitáis, en la cárcel y vinisteis a mí. Si algún gobierno te prohíbe hacer todas estas cosas que la Biblia dice, ¿qué debemos hacer? ¿Tú crees que Dios le va a agradar que un gobierno contravenga lo que Él estableció para su pueblo? ¿A quién debemos obediencia primero? ¿A un gobernante, a autoridades, cuando éstas van contra Dios, o a nuestro Dios? Por supuesto que a nuestro Dios. Estos gobiernos, siguiendo una agenda satánica, prohibieron muchas cosas que afectaron nuestra fe y nuestra creencia. Ustedes no se han dado cuenta, pero muchas de las cosas que se han establecido en estos años ha sido contra el remanente. Por supuesto, al lado con toda una agenda, despoblamiento, genocidio sutil, silente, un montón de cosas, establecimiento ya del totalitarismo mundial, el gobierno único, la religión única, todo eso, por supuesto, pero muchas de esas cosas iban contra nuestra fe. Y qué pena que muchos pastores no se dieron cuenta. Qué pena que muchos creyentes no se dieron cuenta de lo que estaba pasando delante de sus ojos. El que obedeció a los hombres antes que lo establecido por Dios ha negado a la fe y ha negado y ha dejado a un lado los dichos de Dios. Es un desobediente. Ha dado la espalda a Dios. El que no echó pluma, el que no consideró primero a Dios, sino que consideró primero a los hombres y no se dio a la tarea de buscar en el Señor sabiduría. Así que suene duro, pero ha desobedecido a Dios. Y por último, en Hechos 4:19, que dice: entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Querido hermano, querido hermano, querido hermano, hoy hemos aprendido que sobre nosotros prima la ley de Cristo. Y que todo lo que vaya acorde con su palabra, acorde con lo establecido por Dios, que se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, nosotros lo obedecemos. Nosotros reconocemos la autoridad de los gobernantes. Es más, decimos que Dios en su soberanía puso ahí a Pedro Castillo en el Perú, a Iván Duque en Colombia, a Fernández en la Argentina, a Pedro Sánchez en España, etcétera, etcétera. Así los colocaran con trampas y con todas las jugarretas que sabemos que los peones de Satanás hacen. Pero ahí está, Dios los ha permitido. De manera que si lo vemos en la calle le diremos: señor presidente, por más hijo del diablo que sea. Pero eso no significa que nosotros le debamos obediencia total. La obediencia total
solamente se la damos al Señor, al Evangelio, a nuestra fe. Solamente es para nuestro Dios. Si alguna ley de los hombres se contrapone a la ley de Dios, entonces tiene que ser desechada por el creyente. Que nunca más nos sorprendan sacando de contexto Romanos capítulo 13, diciéndonos que nosotros estamos obligados a obedecer a los hombres antes que a Dios. No se trata de ética y moral, porque para mí la cuestión ética y moral siempre está en el plano del humano, y hay ateos que dicen tener ética y moral. No, por eso para mí superior es la ley de Cristo, donde lo malo es malo y lo bueno es bueno, donde el sí es sí y lo no es no. Acá no, acá la ética y lo moral está desde el punto de vista humano, me parece correcto, tú tienes tu verdad, yo tengo tu verdad, y ahí entra el tema del relativismo, todos tienen su verdad, no, eso no sirve. Nosotros tenemos al Salvador y al Señor, al que nos llamó a libertad. Y en este tiempo Satanás nos quiere imponer yugos. Él quiere enseñorearse sobre el remanente. Atrevido este. Pero que sepa que hay un remanente que está con los ojazos bien abiertos, los ojos espirituales. Y que no nos someteremos a ninguna autoridad que vaya en contra de la palabra del Señor. Mejor dicho, reconoceremos que ahí están de autoridad, pero no les vamos a obedecer cuando ellos contravengan la palabra del Señor. Cuando vayan en contra de los principios de Dios, no estamos llamados a obedecer esas leyes. Ese es el resumen de todo esto. Y nosotros tenemos una ley, la ley de Cristo. Y si tú eres creyente, hermano querido, tienes que respetar a tus autoridades, tienes que amarlas también, tienes que orar por las autoridades. Allá afuera en el mundo hay mucha gente que está peleando contra el no, pero lo están haciendo sin la Biblia. Lo están haciendo sin Dios. Ese es un acto encomiable porque se están dando cuenta, porque hay mucha gente que, como hay mucho creyente que se da cuenta de esto y ni habla, las piedras están hablando. Nosotros los que somos de Cristo tenemos el deber de andar más derecho que nadie, delante del Señor y delante de los hombres. Por lo tanto, debemos ser buenos ciudadanos. Eso es verdaderamente ser responsable. No asumir la locura de que no respires, que te vas a ponte 5 o 6 barreras delante de la nariz, de la boca. No, esas son cegas, tonteras, bobadas anticientíficas, pseudociencia. Nosotros somos los verdaderos ciudadanos responsables, los que cuestionamos la mentira, los que queremos predicar a Cristo, los que nos duele en el alma ver a niños que no pueden jugar ni pueden ver la sonrisa de sus otros niños porque los padres en su locura y en su paranoia no los dejan respirar bien. Los que nos duele en el alma cada vez que recibimos noticias de que alguien se murió súbitamente teniendo 16, 18 años con un infarto, una miocarditis o una trombosis. Los que nos duele en el alma y nos indigna cuando gobiernos satánicos imponen terapias que ni ellos recetan y no se hacen responsables. Nosotros somos los ciudadanos responsables. El creyente que quiere predicar el evangelio porque sabe que cuando el evangelio llega a una persona, la persona cambia. Si era delincuente, deja de robar. Si era drogadicto, deja las drogas. Si era una prostituta, deja la prostitución. Si era un funcionario corrupto, de repente se vuelve un hombre justo. Entonces, si tú quieres someterte a los principios de Dios, empieza a vivir como el Señor manda. No hay medias tintas en esto. Y en este tiempo, no cabe que andemos chuecos, hermano. Derechitos en el Señor. Derechitos en el Señor. Para que todo el mundo nos vea. Y finalizo con esto. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Cada vez que vas a algún lugar, los hombres están viendo tu conducta.
cómo te refieres, cómo hablas, cómo te expresas, cómo saludas a las personas, respeto, autoridad, cómo consideras a los demás. Se nota leguas que eres una persona diferente. Tienes el Espíritu de Dios que resalta en ti, se nota en tus ojos. Las personas te miran, ya que ahora no se puede ver mucho por los trapos que se ponen delante de la cara, pero los ojos, que son el espejo del alma, uno puede ver, la persona es diferente. La persona que ama a su prójimo y a Dios. Para nosotros, hermano, es esta palabra. Este es nuestro tiempo, somos protagonistas. Usted y yo somos protagonistas. El tiempo se nos ha ido, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.